hablarles de un suceso muy triste que sucedió en la ciudad de Miami, específicamente en Miami Beach, el jueves pasado, y fue el derrumbe de un edificio de 40 años de construcción en el cual estaban residiendo o estaba ocupado por alrededor de 80 familias. Ese derrumbe ocurrió en la madrugada del jueves pasado, más o menos sobre la 1 de la mañana. Por tanto, cogió a la mayoría de las personas, a la mayoría de los residentes o la mayoría de las personas que estaban rentadas, muchos para venir a vacacionar, otros para resolver asuntos personales, los cogió prácticamente durmiendo. Y más que la noticia que ha sido abordada por todos los medios de comunicación y que día tras día nos dan los partes de cómo va marchando todo el proceso de rescate, yo quisiera hoy más que nunca hablarles sobre el tema de la percepción de riesgos y la importancia de percibir los riesgos por parte de los diferentes actores de una comunidad. Cuando hablamos de actores de una comunidad, decimos los alcaldes, los comisionados, los jefes de distritos, el gobierno de la ciudad, los expertos, los profesionales y también, por supuesto, la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cada uno de estos actores, con el rol que les toca jugar en esa comunidad, tiene una importante responsabilidad sobre el lugar donde está viviendo. Y es por eso que es tan importante conocer dónde vivimos, no solo en términos del lugar, del edificio, de la vivienda, sino también del entorno en que vivimos. Es una zona de playa, es una zona donde hay inundaciones, es una zona donde hay arena, es una zona donde es probable que ocurran fenómenos hidrometeorológicos extremos. Siempre tenemos que, cuando vamos a vivir, cuando vamos a vacacionar, cuando vamos a hacer cualquier actividad de la vida cotidiana, necesitamos saber a dónde vamos, y más si vamos a residir en un lugar. Entonces, todos los actores le toca una responsabilidad y un papel, y tienen que cumplirlo como va. Por eso, cuando en días pasados hablé del libro que yo publiqué en el año 2018 de coaching de impacto social, promoviendo sujetos y comunidades de cambio, yo el otro día decía, hoy más que nunca, tiene vigencia, tiene actualidad lo que planteo en ese libro. Precisamente ese libro es una invitación a que cada uno de nosotros juegue el papel que nos corresponde, nos empoderemos. Cuando hablamos de empoderamiento, ¿de qué estamos hablando? De tener información, de tener conocimiento, de hacer análisis y buscar alternativas de solución para los problemas que se identifican, de desarrollar estrategias y planes de acción. Y más allá de eso, no solo lo decimos a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de vecindario, sino también en comunidad, en comunión con los actores que deciden y que inciden sobre la vida de esa comunidad. Háblese de los expertos, de los profesionales, de los inspectores, de todo el personal que tiene que ver con la seguridad de estos lugares y, por supuesto, con los que deciden y toman decisiones sobre las cosas que ahí se van a dar. Este libro que yo hice les ofrece muchísimas técnicas, muchísimos ejercicios que son muy fáciles de hacer, muy fáciles de entender, muy fáciles de apropiarse
y que nos lleva a un proceso de entendimiento de cómo podemos hacer el cambio, de cómo podemos incidir si de verdad tenemos responsabilidad, tenemos honestidad, trabajamos con transparencia, si de verdad respetamos a la comunidad y a las personas donde vivimos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, practico la rueda de la comunidad, esa técnica, donde yo en ese círculo con 8 partes, con 10 partes, con las partes que yo le quiera poner, yo voy a ubicar ahí los indicadores o las variables claves que yo voy a trabajar en mi comunidad. Yo voy a ver la vivienda, yo voy a ver, sean los edificios, sean casas independientes, sean condominios de diferentes tipos, de diferentes estatus. Yo tengo que ver las áreas verdes, qué está pasando allí, qué tipos de árboles hay, si esos árboles dan sombra, si afean o por el contrario deslumbran la imagen de la comunidad, si le ofrecen confort a los residentes, si pueden ser objeto de refugio para personas que van a delinquir. Tengo que hacer un análisis integrado de cada una de esas variables. Por ejemplo, si hay ríos cercanos, si hay lagos cercanos, si hay animales, qué tipo de animales viven en esos lugares, qué tipo de afectación puede traer a los vecinos que viven ahí, si es una zona que se inunda, si es una zona que está muy cerca del litoral, sabiendo los efectos del cambio climático y que cada día sube, aunque sea milímetros, el nivel medio del mar, y eso en años tiene una gran connotación. Tengo que ver también cuando hay mareas altas, cuando hay mareas bajas. Tengo que ver cómo son los parqueos de estos lugares donde residimos. Tengo que ver cuál es la seguridad ciudadana que se ofrece a los habitantes que hay ahí. Necesito mirar igualmente cómo es la higiene comunal, si hay suficientes tanques de basura, si se puede reciclar la basura, si hay una buena recogida de la basura, cuál es la conducta ciudadana respecto a la higiene comunal. Necesito ver cuáles son los servicios que hay en esa comunidad donde yo estoy viviendo o donde yo voy a pasar un tiempo, para ver cuáles cosas yo tengo que ir a buscar fuera de mi comunidad y cuáles tengo ahí, si entonces funciona para mí o no, dependiendo de mi edad, en dependencia de mis condiciones de salud. O sea, hay una serie de indicadores que también hay que seguir derivando, desagregando de esas grandes variables. Tengo que ver cuál es el desarrollo socioeconómico que hay en el lugar donde yo vivo. Es una zona de crecimiento económico, es una cosa que es una zona donde yo puedo poner nuevos negocios, donde yo me puedo desarrollar, cómo están las escuelas, cómo está la salud en ese lugar. En fin, tengo que mirar muchas variables y dentro de ellas muchos indicadores. Y es así como llegamos a la conclusión de qué zona preferimos. Y si ya estamos en esa zona, este tipo de diagnóstico, que incluso a veces se puede hacer un autodiagnóstico, porque el termómetro de la comunidad a veces es tan importante como el técnico, porque allí vive la persona día a día y no hay nadie que conozca más de lo que sucede que la gente que está viviendo ahí todos los días. Un experto, un técnico viene a hacer una valoración, por supuesto profesional, que hay que respetar, pero es en un tiempo determinado. Por tanto, a la comunidad hay que escucharla y la comunidad tiene que saber a dónde se tiene que acercar, cuáles son los espacios vinculantes, los espacios de comunicación que tiene entre ellos y los líderes de distrito, los comisionados. ¿Para qué? Para que sus conocimientos, sus voces lleguen a esos lugares y sus opiniones sean tenidas en cuenta en cualquier agenda de gobierno. Igualmente, los que ejercen el gobierno se codean de una serie de profesionales
que necesariamente necesitan asesorarlos para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y precisamente la asesoría está basada en conocimientos de esta naturaleza, donde le das voz a la gente que vive en el lugar y donde también haces coincidir los diferentes intereses, aunque algunos puedan estar contrapuestos, que confluyen en esa comunidad, para ver los diferentes mapas, los diferentes puntos de vista y al final crear un único mapa, que es el mapa grupal, la visión común, la visión compartida sobre la cual ese líder de distrito, ese comisionado va a trabajar. ¿Por qué? Porque ahora las tendencias son a buscar culpables y la propuesta del concepto, del enfoque, de la percepción de riesgo no está dirigida a buscar culpables después que pasan los hechos. Como su palabra lo dice, está dirigida ¿a qué? A prevenir, a anticiparnos a los hechos a partir de determinados diagnósticos que se pueden hacer, a partir de determinados elementos que están dando avisos de que algo no anda bien. Porque solo los informes técnicos no son los que están diciendo que el edificio tenía grieta, que el edificio tenía hundimientos en determinadas áreas de la piscina, de los parqueos que se inundaban, sino también la gente que vivía ahí visibilizaba. Si el carro se inundaba, era su carro el que se estaba inundando, él lo sabía. Y había que decir, bueno, esto no puede pasar. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? ¿Y a quién, con quién podemos hablar para poder llegar a quien hay que llegar? Y esa es la perspectiva. Eso es el poder de los que no tienen poder, que es precisamente no dejarse apoderar usando sus conocimientos y su saber al servicio de ellos mismos y del lugar donde residen. Me encantaría seguir hablando en otros espacios con ustedes sobre esta perspectiva de la percepción de riesgo y cómo a través de técnicas, de ejercicios y herramientas podemos cambiar la visión tradicional que tenemos por una visión mucho más responsable, que no es más que la que anticipa, la que visualiza, la que prevé las posibles cosas que puedan suceder. Y esto en el libro, repito, Coaching de Impacto Social, promoviendo sujetos y comunidades de cambio, de la autora Marilyn Fernández Pérez, escrito en el año 2018 y está publicado desde esa fecha. Usted que está en Amazon, ustedes pueden acceder a ese libro y ustedes pueden desarrollar en los diferentes sectores y con los diferentes actores talleres, entrenamientos sobre este tema. Yo estoy en plena disposición de apoyarlos y de, por supuesto, como experta en procesos de desarrollo comunitario, poderlos ayudar, y de gestión de riesgos sociales, poderlos ayudar a cambiar esa visión, porque seguimos en esta ciudad o en otras ciudades y seguimos siendo ciudadanos que ahora tenemos que de verdad pensar profundamente en cambiar la actitud que tenemos ante la sociedad y la vida que estamos desarrollando. Seamos proactivos. Buenas noches.